Bien, pues bienvenidas, bienvenidos a todos los que estáis y los que os conectáis ahora y los que os conectaréis en un futuro también para estas charlas que siempre se intentan que sean prácticas, pero también entrando en los puntos fundamentales que todos compartimos, seamos budistas o no budistas. Me refiero desde un punto de vista muy humano, muy básico, y luego iremos escalando a medida que vayamos entrando en materia. Por ejemplo, esta charla tiene que ver ahora con las relaciones personales que pueden ser relaciones de amistad, relaciones de pareja, y la práctica del Dharma, que parecen como dos mundos distintos, ¿eh? Dicen, bueno, el que practica el Dharma, la meditación y todo esto, seguramente es alguien que ha superado las emociones, que ya no siente nada y que en las relaciones todo le va muy bien. Noticia, no va así del todo. Resulta que seas practicante del Dharma o no seas practicante del Dharma, tenemos que averiguar, tenemos que analizar mejor qué es eso de las relaciones personales para luego poder ver qué ventajas podemos adquirir cuando tenemos ciertos conocimientos, en este caso budistas o del Dharma, donde la meditación o la atención son partes fundamentales de el autoconocimiento y la capacidad de relacionarnos con los demás. Em, Hay muchas versiones sobre las relaciones personales, ¿no? Y además algunas ya se han escenificado en forma de películas. No sé si habéis visto muchas películas, pero si no las habéis visto, ya os adelanto que tenemos como guiones muy claros y muy estandarizados de lo que es una relación. Dos personas se conocen del género que sea y a partir de ahí, de ese conocimiento, unas pues entran en un periodo que va hacia una amistad, o compañerismo, amistad, o amistad fraternal, lo que queráis, y otras personas entran en lo que se me llamaría una relación de pareja que tiene circunstancias específicas y además sensaciones fisiológicas, emocionales y conductuales diferentes a lo habitual. A lo habitual que está relacionado me refiero con las amistades. Obviamente cuando hablo de amistades no me refiero a los más de 5.000 amigos que tenéis en las redes sociales, que seguro que tenéis muchos más. Me estoy refiriendo a amistades con las que nos relacionamos personalmente, con las que hablamos personalmente, con las que interactuamos personalmente y en esas relaciones, como digo, pueden ser de tipo amistad o de otro tipo más profundas, si se quiere, o con aspectos aparentemente más profundos. Pero ¿qué es una relación al final? Vamos a ponerlo un poco en situación. Una relación, en todo caso, entre dos personas se basa sobre todo en un primer impacto. Fijaos que muchas veces el primer impacto no es un impacto verbal, sino que es un impacto visual. Hay una conexión por la forma de vestir, por la constitución física, por algo que incluso hoy en día en la ciencia pues está avanzando mucho y se habla de la energía. Y fijaos lo curioso, ¿no? En el budismo, igual que en otras tradiciones, se habla de energía y en la neurociencia ahora se mide esa energía como los impulsos bioelectromagnéticos que el corazón origina con cada latido. Son 2,4 vatios por cada latido, origina un campo y este campo, a su vez, es capaz de transferir cierto tipo de sensaciones que no son a través de los sentidos ordinarios. Este punto es interesante porque lo que nos está diciendo es que hay personas que consiguen conectar entre ellas sin haber mediado una palabra. Igual que no sé si os ha pasado, os encontráis con una persona que es la primera vez que la veis, no habéis hablado una palabra y de repente os cae mal. Y dices, no, no, no me cae bien. Y no es por el aspecto, ¿eh? El aspecto es correcto, no, hay algo, dices, siempre pensamos, hay algo que no me cuadra, no sé qué es, pero no me acaba de... Y entonces a partir de ahí ya no hay amistad ni hay nada. Sin embargo, hay otras que antes de hablar ya hay un feeling, ya hay algo. No sabemos lo que es. Ahí tiene mucho que ver esto que os comentaba de la energía, el aura o como queramos llamar en la actualidad a ese campo. Pero aparte del primer impacto visual que puede estar condicionado por la forma física, la manera de vestir y demás, en una relación cuando empezamos a hablar, pues se nota mucho más, ¿no? Si puede haber una posibilidad de desarrollar una amistad o algo más profundo, o simplemente es una conversación que intercambian dos personas una serie de información que puede ser incluso emociones
más o menos emociones, sobre todo emociones o conceptos, y finalmente desaparecen. Se establece una relación cuando hay una cierta continuidad a lo largo del tiempo y también hay un cierto conocimiento de la otra persona. Bien, hasta aquí más o menos es una relación general. Esto así empiezan todas las relaciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando empezamos, digamos, a entablar una conversación que sospechamos, y la otra persona también, que va a entrar en una relación a principio de amistad, se supone? Pues preguntamos, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Bueno, no lo hacemos así, a ver, ¿no? Ya. Estoy ahora resumiendo un poco porque tenemos que ceñirnos a este formato, ¿no? Pero lo resumo mucho para que nos demos cuenta. Básicamente empieza la relación informándonos de quién es la otra persona. Y eso está bien. En principio está bien porque, bueno, a ver, vete tú a saber quién es la otra persona. A lo mejor es una persona que se dedica a cuestiones poco honorables. Entonces, más vale asegurarse. Y vemos que nos va dando la información, me llamo tal, me dedico a esto, pues tengo una vivienda aquí o allá. Esto a lo largo de una serie de conversaciones que pueden ser el mismo día, eso es raro, o puede ser habiendo quedado varias veces, reunirse cada varias veces para ir desarrollando toda esta información. Al cabo de un tiempo sentimos una afinidad por la información, por su forma de ser, por su forma de hablar, por cómo se comporta con nosotros, cómo contesta, cómo modula la voz, por muchos aspectos que tienen que ver incluso con lo que llamamos la paralingüística, tienen que ver con la kinesia o la proxemia, que son elementos que van más allá de verbalizar. Llega un momento en el cual ya tenemos más o menos una idea clara construida de la otra persona. Y aquí empieza, digamos, la situación siguiente. Establecemos ya un inicio de relación, que puede ser en principio, hablo de la amistad, en la cual nosotros con la información que hemos recibido tenemos la seguridad de con quién estamos hablando. Pero al mismo tiempo que tenemos la seguridad de con quién hablamos, también estamos sesgando o limitando la persona en la construcción que nosotros hemos hecho de la persona con la información que nos ha dado. Este punto es muy importante, porque por un lado buscamos tener información para estar seguros, pero por otro lado estar seguros significa limitar. Y entonces muchas personas ya empiezan a colgarse de la imagen de las primeras informaciones que tuvo de la otra persona. Y hay un proceso en el cual hay un intercambio, hay una conversación de amistad, pongamos, donde cada una de las partes va descubriendo de la otra pues cosas nuevas, pero siempre con la información que hemos obtenido. Mientras más informaciones vamos teniendo o experiencias con esa persona en la amistad, vamos construyendo cada vez más una cantidad de información bastante amplia, pero también al mismo tiempo limitante, porque necesitamos siempre estar seguras y seguros de lo que es la otra persona, cómo funciona, qué le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta, cuál es el tema que más le puede interesar, el que más le puede interesar a mí. Y poco a poco vamos construyendo lo que actualmente llamamos una relación, pero que poco a poco se va convirtiendo en una fosilización de la relación. No nos damos cuenta. Y diréis, bueno, esto siempre es así. No, porque en ese proceso de, voy a llamarle fosilización de la relación, lo que hacemos es siempre añadir cosas nuevas. Como se van añadiendo cosas nuevas en esa amistad, pues puede parecer que la amistad pues va madurando, va creciendo, va cambiando. Pero si nos damos cuenta y lo analizamos bien, siempre hay como un núcleo duro en esa relación de lo que no es cambiable, no es modulable, no debe cambiar porque es el concepto que yo he construido de la otra persona y que la otra persona ha construido de mí. Esto, entonces, con el paso del tiempo, supongamos que esta amistad va más allá y entra en el territorio de una relación personal, más personal que la amistad. Y ahí nos encontramos entonces que hay puntos de referencia que necesitamos estar más seguros todavía. Queremos mayor seguridad antes de meternos ya en territorio pues bastante peliagudo, porque ahí
Supuestamente vamos a abrir nuestro corazón, nuestros sentimientos y vamos a compartirlo con alguien que tenemos que estar seguras y seguros de quién es. Y en principio eso va bien, pero al mismo tiempo, vuelvo a decirlo, a mayor cantidad de información que tenemos y que nos parece que estamos descubriendo como algo nuevo de la persona, mayor capacidad tenemos de limitarla en un espacio y en una especie de armazón seguro para yo tener la seguridad de que me estoy relacionando con algo seguro. En definitiva, en esa relación aparece toda una serie de parámetros para asegurarnos de que va a ir bien. Y aquí hay dos matices. Uno, puede ser una relación con lo que llamamos el proceso de enamoramiento lento o una relación con lo que se llama el proceso de enamoramiento instantáneo, que también existe. Luego están los pasos intermedios, que también hay. Pero voy a resumirlo en dos, ¿no? El instantáneo y el lento. En cualquier caso, algunos, supongo que ya lo sabéis, en las fases de enamoramiento, pues hay una especie de bomba neurológica en nuestro cerebro que distribuye una cantidad enorme de neurotransmisores de todo tipo que nos permite estar como en una situación, estaríamos como drogados neurológicamente porque perdemos el sentido de la realidad de la otra persona y de nosotros también. Y eso tiene un proceso, más o menos ha habido estadísticas que han acabado diciendo que puede durar 7 meses, 8 meses, 9 meses, 11 meses, depende un poco del contexto y de la persona. Pero tiene un límite, o sea, ir colocados neurológicamente, neurológicamente todo el tiempo, pues como que desgasta el cerebro bastante y llega un momento en el cual todo eso se rebaja. Y esa fase de enamoramiento, digamos que tiene un pico, después una bajada y finalmente en todo ese proceso aparece dos cuestiones. Una, o sigue el proceso y pasa del enamoramiento a una maduración, o bien se acabó el enamoramiento, esto ya no mola, es decir, no me sirve, ya no me da vidilla, mi satisfacción ya no me la da porque no tiene eso que yo sentía antes, me he desenamorado. Adiós, muy buenas, se acabó la relación. Esto es bastante curioso, lo resumo mucho, pero es para que veamos un poco cómo va el tema de las relaciones. Bien, hay muchos matices, lo lamento, no puedo entrar en todos los matices, además se me escaparán muchos, pero bueno, intento ir por la línea más generalista, que es la que todos más o menos creo que hemos vivido o conocemos de alguna manera. En todo este proceso de acercamiento, haya o no haya enamoramiento en el caso de una relación o en una amistad donde hay una empatía bastante importante en esa amistad y una simpatía bastante importante en esa amistad, lo que siempre estamos verificando constantemente es la seguridad de la situación y la seguridad de con quién estoy o cómo estoy. Lo cual es normal y está bien, no es discutible. Pero lo que no nos damos cuenta es que eso nos lleva a procesos donde finalmente las dos personas que se relacionan llega un momento en el que no se están relacionando, sino que se están relacionando la construcción que cada uno se ha hecho de sí mismo con la construcción que ha hecho del otro. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero muchas veces cuando esto ocurre, pues no sé, una amistad, por ejemplo, ¿no? Que de repente yo espero que se comporte de una manera y de repente hace algo completamente distinto. Entonces, digo, a ver, este no es mi amigo, esta no es mi amiga, esto nunca lo había visto. Y si es algo que no la otra persona, yo considero que está mal, normalmente lo que habréis escuchado es se me ha caído del pedestal. Bueno, o algo parecido. Ya no es mi amigo. Ya no es mi amiga porque esto no cuadra con lo que yo pensaba. Que por cierto, nadie le ha dicho que me ponga en un pedestal o me deje de poner en un pedestal. Pero bueno, se le ha caído el pedestal. Dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que en nuestra limitación de la relación, como hay algo que no cuadra dentro de lo que pensamos que debería ser, buscamos por todas partes y no lo encontramos, creemos que se ha roto algo y que esa persona no es coherente, no según ella, sino según lo que yo creo que debe ser la coherencia de ella. Y sobre este modelo aparecen un montón enorme de conflictos, de discusiones.
aparecen un montón de discusiones que, por cierto, muchos dicen, bueno, discutimos mucho, pero en el fondo nos queremos. Digo, vale, muy bien. ¿Y cómo lo sabéis? Porque yo hablo mucho, me comunico mucho. Yo preguntaría, ¿y tú con quién te comunicas? ¿Te comunicas con la idea preconcebida que tienes de la otra persona? ¿Te comunicas desde la idea preconcebida que tienes de ti misma o de ti mismo? Porque si eso es así, no hay verdadera comunicación. Lo que hay es una especie de imitación, una especie de verbalización que no consigue realmente superar ningún conflicto o muy poco, porque no se consigue salir de esa especie de estructura en la cual nosotros nos hemos puesto y hemos puesto a la otra parte de la relación. Y podemos estar meses, si queréis años. Si estamos años, Houston, tengo un problema, porque ya me he acostumbrado. Prefiero entonces malo que conocido, que conozco o por bueno que conocer. Es una historia de estas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mantenernos durante mucho tiempo y hablar durante mucho tiempo pensando que hablar es la solución, cuando en realidad no es solo hablar, sino comunicar. Y no solo comunicar desde las estructuras que nos hemos puesto para relacionarnos, sino hablar fuera o más allá de las estructuras que nos hemos puesto para relacionarnos. Esto que comento tiene que ver con la libertad, es decir, la capacidad de dar a la otra persona la libertad de evolucionar y crecer como buenamente crea oportuno, respetando ese crecimiento y evolución como buenamente crea oportuno, y no imponiendo lo que yo creo que debe ser la evolución de esa persona, porque me debe la seguridad que yo siempre le pido en la relación. Y esto, claro, si nos lo enseñaran en las escuelas, fue, pues nos estaríamos ahorrando un montón de problemas. Probablemente algún sector profesional seguramente estaría quejándose, que no tengo pacientes, no tengo clientes. Bueno, no hay ningún problema. Lo importante es que nosotros podemos cambiar esa situación, pero tenemos que conocer realmente cómo funcionan lo que llamamos relaciones y que no tenemos tan claro. Nadie nos ha explicado estos mecanismos que además suelen ser atávicos, no son mecanismos solo culturales o educacionales, son mecanismos incluso biológicos, donde la propia biología del ser humano busca siempre la supervivencia, la prevalencia de sobrevivir en cualquier circunstancia, incluso en las circunstancias emocionales, donde creemos estar en peligro, sobre todo a nivel emocional. Y la supervivencia nos tira casi siempre no hacia la libertad, sino hacia la seguridad. Pero esto, fijaos, no solo es en las relaciones entre individuos, del género que sean. Esto ocurre también en las relaciones entre colectivos. Y estos colectivos pueden ser tan grandes como un país. Y esta construcción sociológica de la cultura de un país también condiciona el comportamiento sociológico del individuo o la interacción entre países, dependiendo de intereses geopolíticos, también acaban relacionándose con costumbres, ideas preconcebidas y conceptos que, más que del país, se han ido construyendo con el paso del tiempo a nivel cultural. Y ocurre lo mismo, estas construcciones sociológicas culturales o estas construcciones individuales acaban aislándonos de la verdadera comunicación, que no se basa en el interés de preservar la seguridad, sino en la libertad de poder compartir lo que somos, lo que conocemos, lo que nos enriquece, y no tener miedo a ser enriquecidos por algo distinto o que no conocemos. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la práctica del Dharma, el practicante budista? Mucho, porque justamente en el practicante budista lo que está buscando es entender los procesos de la mente.
entender los procesos de las emociones, entender los procesos de los sentimientos, porque en ese entendimiento podemos entonces modular, podemos transformar situaciones para que estas estructuras culturales o estos tics biológicos no nos condicionen tanto como para aislar las relaciones. En el budismo, por ejemplo, hablamos de meditación. ¿Qué tiene que ver la meditación con las relaciones? Muchísimo. En la meditación aprendemos a escuchar, por ejemplo, a escucharnos a nosotros. Y diréis, bueno, pero eso sirve para comunicarse. Ya lo creo que sirve para comunicarse. Escuchar. Algunos dirán, no, escuchar es una cosa y comunicarse otra. Bueno, mirad, observemos dos personas que están discutiendo. Observémoslas tranquilamente. Imaginad que tenemos la capacidad telepática de ver qué están pensando en ese momento. Y solo por la gestualidad estaréis viendo lo siguiente. Uno está hablando, con un montón de razones, incluso acaloradamente, y otra persona, si es que puede, está así, mirando, diciendo. Si viéramos lo que está pensando es, acaba ya, que estoy cansado de escucharte, y cuando tú acabes ya voy yo y te digo lo que yo pienso. Y cuando yo estoy hablando, el otro hace lo mismo, más o menos. Y luego lo mismo, eso se llama en algunos lugares diálogo de besugos. Es decir, no se están comunicando, están hablando y están discutiendo, pero no están comunicando realmente, no están intentando relacionarse, están intentando imponer su opinión o sus sentimientos para defender su posición egoísta o egocéntrica, para defender su ego. El budismo trabaja precisamente sobre el ego. Intentamos averiguar qué es, cómo funciona, cómo interactúa, qué necesita. Y de esa manera, a través de esta investigación y de prácticas concretas, podemos empezar a desmontar poquito a poquito los mecanismos que el ego utiliza para autoafirmarse a sí mismo y para no comunicarse, porque al ego no le interesa tanto comunicarse, le interesa siempre ser yo el primero y sobre todo sobrevivir a lo que cree que son las amenazas de lo nuevo, lo diferente, lo otro o lo que es libre. El tema da para mucho, pero como estáis viendo, cuando estamos hablando de las relaciones personales y la práctica del Dharma, cuando hablamos de la práctica Dharma entendido como el sendero, el camino o las enseñanzas que el Buda nos transmitió hace 2500 años, lo que intentamos es establecer este vínculo. Tiene mucho que ver el autoconocimiento, tiene mucho que ver la capacidad de transformar nuestra mente, la capacidad de poder ver más allá de las emociones superficiales. Si conseguimos transformar los procesos más profundos de nuestra mente, conseguiremos transformar también las relaciones que podamos tener. No se trata de transformar al otro, no se trata de cambiar al otro. Se trata de aprender la auténtica confianza en uno mismo, que no se debe basar en la validación del otro, sino en la validación propia que te da la confianza autónoma de la validación del otro. Eso crea entonces a un ser humano con criterio, con capacidad, con libertad y por supuesto también con un valor que va más allá de lo que actualmente nos venden normalmente. La cuestión es, ¿quiero hacerlo o no? Alguien dirá, no, yo no quiero hacer eso porque es muy complicado. Yo quiero algo más sencillo. Hazme un curso de fin de semana donde yo aprenda todas estas cosas, me apunto, lo hago y ya está. Luego me das un certificado, ya sé yo relacionarme. No, no funciona así. Cuando hablamos de todo esto, fijaos que hablamos de procesos conductuales, emocionales muy profundos y de aspectos espirituales que también hay que tener en cuenta. La espiritualidad que no hay que confundir con la religiosidad. La espiritualidad se basa en todos aquellos procesos y métodos que permiten trascender al ego, al individuo, y llevarlo más allá de las autolimitaciones del ego, que son la fuente normalmente de los conflictos que normalmente creemos compartir a través de una supuesta relación.
Si las relaciones se basaran más en la autenticidad que no en los intereses egoístas, nos irían las cosas de una manera mucho mejor. Pero aquí, como siempre, ocurre lo siguiente. Muchas personas dicen, no, no, yo en mis primeros años, cuando empezaba una relación, de tipo que sea, yo abrí mi corazón y me dieron tantos palos, o sea, me hicieron tanto daño que me he cerrado completamente a cualquier relación. No me fío. Así nos va. Y alguien dirá, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que volver a abrir mi corazón para que vuelvan a aprovecharse de mí? Bueno, antes abrías el corazón sin conocer todo esto, porque no distinguías entre lo que es una relación de verdad de lo que es una pseudo relación, basada en, como os decía, estructuras que encierran, engloban, buscando la seguridad y no la libertad intercambiada entre las dos personas para poder crecer esas dos personas en una relación de verdad sana. Claro, entonces nosotros pensamos, no, no, yo no quiero más palos, yo no quiero que me hagan más daño, no quiero seguir sufriendo. Y como vamos siempre con esa sensación de no querer sufrir más, pues nos cerramos, ponemos una especie de... la estructura comunicativa ya en sí mismo nos encierra, pues ahora más todavía. ¿Eh? Ya me encontrarás, si es que me encuentras algún día, debajo de toda esa estructura que me he montado para que no me hagas daño. En las relaciones que hemos tenido, donde no han ido bien las cosas y donde hemos sufrido, donde nos han herido, normalmente no teníamos conciencia de lo que es una verdadera relación, pero tampoco teníamos conciencia de qué alternativa hay a eso, porque ese es un modelo social que nos venden todos los días y pocas personas tienen una cierta preparación para enseñarnos de una manera didáctica o constructiva que se puede hacer de otra manera. Pero ya que nosotros no lo hemos podido vivir así, tenemos la posibilidad a nuestros hijos, a nuestros conocidos, de no intentar convencerles de nada, sino exponerles una alternativa a ese modelo social tan desarrollado y que tantos desastres emocionales y conductuales origina en nosotros y en la sociedad. Y esa alternativa tiene que ver, como digo, con la capacidad de poder ir más allá de la autolimitación egoica. Entonces, a partir de ahí, cualquier camino espiritual genuino, yo me ciño ahora al budismo, es una propuesta y es una alternativa que más allá de la religiosidad imperante, lo que deberíamos intentar es que nos llevara a esa transformación interior de autoconocimiento. ¿Y cómo sabremos que estamos haciendo un enfoque adecuado de esto? Pues la verdad, la prueba del algodón, porque nuestras relaciones de alguna manera van a empezar a mejorar. Pero no porque nosotros impongamos al otro nada. Mejorarán porque los procesos de autolimitación interna, los procesos egoístas y egocéntricos que hemos estado manejando en las relaciones se han liberado porque los hemos transformado en nosotros. Esa transformación interior de repente originará en nuestro entorno un cambio. Ni siquiera hará falta que empecemos a hablar de nada religioso, ni de nada espiritual. Es un cambio por la simple energía que sale de nosotros y sobre todo por la actitud y la manera con la que enfrentamos las relaciones, los problemas, las situaciones. Yo creo que vale la pena algo así. La verdad es que al menos saber que existe otra manera de relacionarnos y que la otra manera se basa en una dinámica de libertad comprometida, no en una dinámica de libertad de yo hago lo que me da la gana. Eso es otra historia. No se trata de hacer lo que a uno le da la gana porque soy libre. Se trata de usar la libertad en la responsabilidad de compartir de forma constructiva con la otra persona. Y más que buscar la seguridad, más que buscar congelar y mantener, cosificar la relación, se trata de tener la valentía de permitir que ésta crezca, aunque incluso en algún momento vaya en contra de mis propios intereses egoicos. Porque hablamos de amor.
en el caso ya de una relación profunda. Y en el amor no hay contrapartida. Y en el amor tampoco existe un posicionamiento a priori donde siempre esté buscando mi propia seguridad a costa de la otra persona. Un ejemplo extremo. En una relación, imagínate una relación de pareja y, y una de las partes, una parte de la pareja, controla a la otra hasta el punto que siente unos celos enormes y quiere saber en todo momento qué hace, dónde está, dónde va, cómo es, un control absoluto y total. Ya estáis imaginando que la persona que usa este control no está en la posición de una relación libre y responsable, no, está en una relación de posesión. No intenta realmente relacionarse desde el amor, sino relacionarse desde la posesión. Acaba convirtiendo a la otra persona en un objeto, no en una persona libre, capaz de cambiar, transformarse, mejorarse o enriquecerse. En ese momento, en el caso extremo de los celos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa persona acaba matando a la otra. Y su argumento, ¿sabéis cuál suele ser? Le maté, la maté, o como queréis llamar, porque la amaba. Y dices, no me lo puedo creer. Tú no estabas amándole o amándola, tú estabas poseyéndola. Tú no te relacionabas con una persona, te estabas relacionando con un objeto, es mío. Y si no es mío, no será de nadie más. Esto también es muy básico y clásico en la violencia que suele haber en estos extremos tan perniciosos y tan horribles. Y esto que estoy comentando, que es un caso extremo, sigue el mismo patrón. Y es que somos ciegos a la verdadera relación y que nos encerramos inmediatamente en pautas que buscan siempre la seguridad, el control. Y la seguridad, el control y la confortabilidad son los tres aspectos que el apego utiliza no para relacionarse, sino para mantenerse y tener siempre a alguien al lado que pueda finalmente paliar la sensación de soledad, de vacío y en algunos casos de falta de comprensión de lo que uno tiene en su corazón. Muchas personas prefieren eso y no mirarse a sí mismos. La práctica del Dharma también te pide que mires qué hay detrás de este personaje, qué hay detrás de esta construcción cultural educacional, qué hay detrás de esa especie de cubículo en el cual tú te encierras para decir que te relaciones con otra persona. Hay muchas más derivadas de todo esto, pero creo que como en estas charlas suele ser interesante, es poder intercambiar opiniones con los que estáis ahora en directo, claro, y los que estáis en la sala. Así que, si os parece, vamos a ir un poco intercambiando, ¿no? Preguntas, opiniones y demás. Y la idea es un poco, entre todos, sacar más conclusiones. Ahora, la conclusión que creo que es más importante es eh, mm,
Normalmente en estos casos dejar mucho tiempo sin EDIE, es decir, sin límite, pues a veces no funciona, claro, porque no se resuelve. Muchas veces estas situaciones se tienden a resolver cuando hay una verdadera comunicación. Significa, por ejemplo, las cosas que son incómodas, valorarlas con la otra persona, sobre todo compartirlas con la otra persona. Y una vez valoradas y compartidas, el hecho de compartirlo ya elimina mucha de la tensión que uno acumula por no hacerlo. Esto es importante, porque esa tensión que se acumula por no comunicarse es de lo que se alimenta el ego para distorsionar más la situación. Entonces es muy interesante poder primero comunicarlo, pero no comunicarlo como decía al principio, ¿no? Desde ahora tú estás ahí, yo estoy aquí y ahora vamos a comunicarnos a ver quién tiene razón, ¿no? A ver quién tiene razón. Vale. Lo segundo es comprender que no existen las relaciones perfectas. Lo lamento decirlo así. Perfectas no hay. Claro, es que Hollywood nos ha explicado tantas veces que hay una relación perfecta que uno al final dice, bueno, pero a ver, ¿la hay o no la hay? Es dificilísimo y la mayoría de las relaciones que a mi modo de entender son bastante buenas o casi perfectas, se lo han trabajado como no se imagina uno y han sufrido mil traspiés y al final han ido encajando. Porque encajar no es conseguir que todo funcione bien, sino conseguir que lo que funciona mal no tenga tanta importancia que lo que funciona bien. Pero claro, si no hay una comunicación sincera y si vamos dejando pasar el tiempo con eso, eso es como en una fruta, ¿no? Imagínate un frutero, una que está podrida o está mal, acaba contaminando todo. Tenemos que sacarla. ¿Cómo la sacamos? Comunicando, claro. Y sobre todo entendiendo perfectamente o dándonos cuenta, no se trata de proyectar en la relación lo que creemos que es perfecto, porque es que de verdad nos vamos a dar, siempre vamos a encontrar algo con lo que el ego va a decir, vale, este es el argumento por el cual ya no funciona. Vale. Eso no significa ser permisiva o permisivo con cualquier situación. Estoy hablando dentro de un baremo más o menos respetado o respetable. ¿Cuál es ese baremo? El baremo donde existe amor de verdad y no simple conveniencia o simple seguridad que me da la otra persona. Son las pautas básicas que creo que podemos utilizar. Claro, si es un practicante budista, ¿qué hace? Pues hace un proceso de introspección y entonces empieza a verificar que realmente su foco de atención ha ido hacia los aspectos negativos más que hacia los positivos. No ha hecho un balance y en ese balance entonces se le ha cruzado la tensión interior que puede tener no solo por motivos personales, sino también exógenos. Por ejemplo, motivos laborales, motivos familiares, motivos económicos, motivos... Hay hasta incluso motivos biológicos. Imaginad que hay una transformación de una persona que pasa, por ejemplo, de los 60 años a los 70. Hay una transformación muy potente, más o menos, a esas edades. Y claro, es una transformación física que afecta también a los modelos conductuales. Las conductas también se van a ver afectadas y las emociones también. Claro, entonces en esos casos no podemos hacer nada más que tener la capacidad de valorar si realmente en el conjunto vale la pena a pesar de los defectos que tiene. Pero valorémoslo bien, no desde el egoísmo, claro, desde la compasión y la sabiduría, los dos aspectos, ¿no? Compasión, porque se ha de tener respeto por aquello de la otra persona que tiene realmente un valor precioso y bonito, y desde la sabiduría para no caer en la permisividad y aceptar cualquier cosa, porque entonces eso acaba siendo tóxico para ambas partes, no solo para una, para las ambas partes.
ujú, ujú. Y cuando les he comentado a ellos cosas del Dharma, porque hace mucho tiempo que no escuchan, eh, me mandan al paseo. Y yo no quiero adoctrinar, no les pongo charlas ni vídeos, porque evidentemente no, pero ahora mismo la sociedad de los jóvenes, tal y como está, el Dharma es la antítesis, o sea, es lo más alejado posible. Entonces, me gustaría saber cómo puedo incidir, que porque no les quiero adoctrinar, simplemente me gustaría saber qué pinceladas puedo darles en, bueno, de cara a sus relaciones futuras, ¿no? Ujú. Yo ya les hablo, les intento decir, pero no sé si sabrías algún tipo de, no sé, incidir bien en ellos sin que se sientan adoctrinados, ¿no? Sea para las relaciones futuras o para lo que sea. Una de las dificultades de los padres, o la principal, en estos periodos de crecimiento de un ser humano, es que afirman su personalidad yendo en contra de lo que consideran que es la autoridad, sea la autoridad profesor o sea madre o sea padre, lo que consideren que es la máxima autoridad. Claro, si son los padres, van a buscar también la división, ¿no? Van a ir a uno, luego al otro, por separado, a ver de quién consiguen algo, pues esto es un clásico. Entonces, claro, todo lo que venga de tu parte como madre, con toda la buena intención del mundo, y además no solo con legitimidad, sino con razones de peso, pues lo van a mirar así un poco raro, ¿no? Bueno, a ver, estrategias, buscar a alguien intermedio que no seas tú directamente, ni el padre o la madre, que intervengan y en un lenguaje bastante neutro. Hoy en día el lenguaje neutro, nos guste o no, en el mundo occidental está muy relacionado, pues, por ejemplo, pues con la ciencia en sí mismo, ¿no? Y muchos adolescentes les encanta, ¿no? Y dicen, bueno, esto lo dice la ciencia, como si la ciencia fuera una religión, ¿eh? El cientificismo que se confunde con la ciencia es muy utilizado para justificar actitudes de lo más variopintas, ¿no? ¿Estudio sobre qué? La piel de plátano. ¿Y cómo es eso? Pues hay un estudio científico que dice que la piel de plátano, si la pisas, te resbalas. Ah, no me digas. Bueno, entonces, fíjate tú que hoy en día hay más interés por esta. Y luego tú me dices, ¿y qué tiene que esto que ver con las relaciones? Bueno, porque podemos dar información a los jóvenes, información bastante bien fundamentada, por ejemplo, sobre el exceso del uso de los sistemas digitales. Podemos informar a bueno, habría alguien como el que te estoy diciendo, ¿no? Decir o explicar a los adolescentes la importancia de los procesos cognitivos. Oye, en cualquier red social en este momento pones efectos de la IA en el cerebro humano. Buscarlo, ya veréis, sorprendente. Entonces, claro, voy a ir a temas culturales, pero muy simples, muy básicos. Incluso hay algunos influencers que a veces hacen más caso al influencer que al profesor, pues obviamente, ¿no? Porque el influencer es influencer, ¿no? Da igual qué formación tenga, es un influencer y ya con eso le avala en sus opiniones. Bueno, pues a pesar de eso, hay algunos que se informan y que intentan hacerlo bien, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la antropología, algo bien simple, por ejemplo, los antropólogos estudian mucho esto de la autoridad. En la psicología también se estudia mucho, ¿no? Entonces, claro, hay autores que explican bastante bien cómo la libertad o lo que creemos que son las sociedades actuales, donde se vende y se compra la atención, produce una especie de dependencia emocional donde, por ejemplo, un adolescente confunde la autoridad de la IA con la autoridad paterna. Le da mucha más autoridad a una influencer o a la IA que a los padres. Pero también ahí hay un doble sentido. Por un lado, es un intento de rebelarse contra la autoridad de los padres y por otro lado, hay una manipulación manifiesta de ciertas corporaciones y intereses económicos o geopolíticos en conseguir que la atención de los jóvenes vaya en esa dirección. Claro, es decir, me voy a meter en un territorio que no es el budista y que no me hace falta.
Porque si analizamos bien entonces el budismo y analizamos bien lo que está ocurriendo, nos damos cuenta que el patrón es exactamente el mismo en cuanto al diagnóstico y en cuanto a la solución. Diagnóstico. Los sistemas actuales atrapan la atención del adolescente, que es el que más puede consumir presionando a los padres. Muy bien. Y el budismo trabaja también sobre la atención, pero no para atraer la atención de la gente, sino para liberar la atención de los que quieren manipular la atención. Bien, vale, pero yo no le voy a hablar que se libere de la atención. Primero le voy a decir qué efectos producen los sistemas digitales en mi cerebro, qué efectos producen los sistemas digitales en las relaciones. Porque hoy en día te puedes encontrar con adolescentes que no quieren una relación personal o la mantienen a distancia porque se sienten inseguros y sin embargo mantienen relaciones digitales. Y eso les aísla en los procesos de crecimiento humano, fisiológico del sistema nervioso y también del sistema conductual y emocional. Vale, me tengo que meter en ese territorio. Como ves, soy neutro. No le estoy diciendo, hace esto porque si no te va a perjudicar. Le estoy enviando a sus fuentes de información, que suele ser Internet y los sistemas digitales, curioso, y estoy usando lo que le perjudica a favor justamente de reforzar y que se dé cuenta de lo que le perjudica. Yo trabajaría más en esa dirección. Ahora, aquí hay dos problemas. El primero, bueno, tenemos que tener muy clara la información que queremos que le llegue al hijo. Que sea constructiva, que esté fundamentada, que no sea sospechosa de ser tendenciosa, que esté bien fundamentada. Y lo segundo, el sistema social actual lo que hace es arrancar tiempo y presionar a las familias para que tengan menos tiempo. Con lo cual, un padre y una madre tiene, o el modelo que sea, menos tiempo para hacer ese tipo de labor que es fundamental, que no hacen en las escuelas. Y te encuentras que muchas familias no tienen tiempo porque no tienen la suficiente economía para mantener a la familia. Tienen que dedicar la mayoría del tiempo para mantener a la familia. Se cuelgan entonces de las escuelas y en las escuelas no están solucionando esto, que también están sobrepasadas. Y hacen finalmente las escuelas o pretenden que los profesores, que son los que dan los currículums escolares, se metan en cuestiones emocionales conductuales que corresponden a otro tipo de profesionales. Pero como no hay presupuesto tampoco para ellos, al final te encuentras que los profesores les dan por arriba, les dan por abajo, no pueden con todo y finalmente los niños no son educados en estas cuestiones y son más importantes a veces que el currículum escolar. Por eso no es tan fácil dar un consejo, y lo siento mucho a una madre, pero sí al menos en ver un poco el panorama por donde anda, ¿no? Y la sugerencia, si se me permite el consejo así muy por encima, sería buscar fuentes de información distintas, actualizadas, tiene que ver con la ciencia o la pseudociencia, pero más con la ciencia, y por ahí que se vayan formando con un tipo de información distinta a lo básico que te venden en todas partes. Que tú hagas un poco de filtro selectivo. Y más que decir, mira esto, es decirle a otra persona que puedas, oye, hazle llegar esto. Por ahí puede funcionar. ¿Mm? Gracias. Yo quería agregar a mí me ha funcionado, que yo tengo uno de 14, a veces compartimos videos y de repente, claro, hay algún video que él ve en donde se trata este tema y de repente señalárselo como, oye, pero no como en plan Victoria, Alex tenía razón, pero sí decirle, mira, o sea, lo está diciendo esta persona en la que tú confías, él también lo está diciendo, ¿no? Como que la manipulación, que no sé, y dejar caer y a ver qué confiar. Bueno, contad siempre el intento del adolescente de ir en contra de la autoridad pertinente, ¿vale? Contadlo, o sea, por sistema. Es su sistema de autoafirmación. Se autoafirman yendo contracorriente o yendo hacia corrientes fuera de lo habitual. Esto es también muy básico. ¿Mm? Sí. No, yo quería aportar que como padres creo que tenemos una responsabilidad importante y has sacado el tema de las escuelas. Claro, yo soy profesora y a la vez soy madre. Y creo que la tendencia que tenemos últimamente es que educamos muy mal o no educamos y delegamos todo al colegio. Pero todo tal cual que salgo de una reunión de padres y los padres vienen a decirnos cómo tenemos que trabajar, cómo hacer nuestro trabajo. Eso es, sí, así. Ellos saben más que nosotros, no confían. Además que siempre hay tendencia
estar siempre a la par y a la altura. Y cuestionando absolutamente todo. Lo digo porque me sale mal, porque justo acabo de salir de una reunión No, no, con 50 padres y, allí y- y y- teniendo que defender nuestra postura y nuestra posición, diciendo, pero a ver, y bueno, y educando, y al final no nos he caído, perdonad, pero es que estamos haciendo niños déspotas. Es que no claro. sabéis los marrones que nos comemos nosotros en las escuelas porque vosotros no hacéis vuestro trabajo y encima venís aquí a decirnos cómo tenemos que hacer el nuestro. O sea, he acabado así con una familia. Sí, hombre, está bien que des ese testimonio porque ratificas un poco lo que planteaba, ¿no? Y es el modelo social educativo, especialmente en algunos países como el nuestro, pues deja mucho que desear, no solo por los contenidos curriculares, sino por la pérdida de autoridad y de capacidad de los profesores que hacen tareas sustitutorias de otros profesionales, para empezar. Y lo que está primando en todo esto finalmente es la eficiencia económica y el mantenimiento económico, es decir, la educación y el comportamiento y las actitudes que los padres no pueden llevar porque también el sistema está pensado para que tengan menos tiempo posible, eso mismo hace que esté en manos de los intereses de la economía. ¿Te lo puedes creer? Esto es así de tremendo. Y no estoy siendo conspiranoide ni mucho menos, y lo entiendo porque también me relaciono en ese ámbito profesional, no solo de las escuelas, ¿no? Y entonces conozco bastante a fondo el asunto. Bueno, es lamentable. Sigamos luchando, ¿sí? No desesperemos. Yo creo que como padres no tenemos que rendirnos, que o sea, la educación de nuestros hijos depende de nosotros, de nadie externo, ni de la Ah, escuela, ni de nadie. Somos nosotros los últimos responsables de lo que hacemos. Y hay que encontrar tiempo para dedicar la atención, y más a los 14. Yo tengo una niña de 14 y este fin de semana yo siempre pacto con ella. No, no, esa pantalla la vas a tener una hora y esa hora me la vas a compensar y nos vamos a ir a la montaña tú y yo después. Y entonces allí solas le meto una chapa y es verdad, ella, pero ¿qué dices? No sé qué, no sé cuánto. Pero yo creo que todo lo que dices, que algo queda. Y al final siempre vuelve. Y yo intento pactar siempre eso. Yo te voy a dar esto, pero tú me vas a compensar de esta otra manera. Porque yo soy su padre y su madre. O sea, ahora mismo me debes a mí. Cuando tengas 18 años decidirás. Entonces siempre intento pactar. Y siempre le caen chapas de este tipo. Y yo creo que sí, que se revelan, pero que al final caen cosas. Y alguna cosa se queda. Vaya, esa es mi confianza. sí, sí, Porque si sí. no, no estaría dando bronca ni chapas ni insistiendo. Y además siempre le digo, soy pesada porque soy tu madre. O sea, y Bueno, eso viene inédito a ser madre. O sea, lo siento mucho. sea como fuere, y ahora pasamos también el micrófono a otra persona. Sea como fuere, vemos dos cosas. Una, se confunde la educación con la enseñanza curricular, lamentablemente. O sea, alguien que siga los contenidos curriculares de un curso, no por eso está mejor educado. Y eso se nota evidentemente mucho porque son aspectos distintos. Y lo que tiene que ver con esta charla en concreto, y es si un adolescente va creciendo en modelos completamente distorsionados, ¿cómo va a tener una relación sana? No es posible. Y luego nos vamos a quejar de que la sociedad o las relaciones que hay en la actualidad pues deja mucho que desear en comparación con, bueno, porque ya de entrada, cuando son pequeñitos o más jóvenes o adolescentes, no hay una estructura educacional, formativa, de instrucción que vaya más allá de los currículums escolares, es decir, aspectos emocionales y de conducta y de relación también entre niños, entre niñas, que lleve finalmente a un adulto a tener este concepto que os comentaba de primar la libertad responsable sobre la seguridad egoísta. Esto es fundamentalísimo, pero esto ya da para otra charla. Vamos a pasar también, por favor, el micrófono a otra persona. Sí, cuando hablabas anteriormente, hablabas de la absorción de los adolescentes y menores, ¿sí? Yo tengo un nieto de 4 años que está absorbido ya. Eh, y quería destacar también que los padres están absorbidos. Entonces, un niño, un adolescente, que ve al padre que está permanentemente consultando el teléfono o jugando y deriva su educación a los centros educativos, pues es muy difícil que lo puedan respetar. Correcto, correcto.
Lo que está ocurriendo, por ejemplo, si veis unos hijos muy jovencitos de una pareja, están allí hablando en un sitio comiendo, están hablando y para que los niños no molesten, les ponen el móvil. Sí, ya está, ya está. Es error, vamos. Hoy en día, con todas las tendencias que ha habido a digitalizar los sistemas educativos, ya nos estamos empezando a dar cuenta, menos mal, porque esto se dice ya desde la ciencia hace ya años, que hay un proceso de perjuicio hacia el crecimiento neuronal y los procesos cognitivos del niño que está en pleno crecimiento usando los sistemas digitales. Y por eso en las escuelas de élite, de muy élite, en países de primerísimo nivel, están quitando los sistemas digitales del aprendizaje y volviendo a escribir a mano y también poniendo libros para que se lean. Pero este es el primer error. Y esto tiene que ver también con la falsa idea de que si te digitalizas, digo a la gente de mediana edad o de edad avanzada, ¿no? De 60, 70, 80, si te digitalizas ya pareces moderno. Y caen en lo mismo. Para parecer moderno, hacen más o menos lo que hacen los adolescentes y los adolescentes cuando ven a los adultos dicen, pues estoy justamente haciendo lo que se debe hacer. ¿De verdad? Fijaos entonces lo que tenemos que empezar a, primero, darnos cuenta. Segundo, no se trata de prohibir, se trata de regular, de gestionar de una manera mucho más inteligente. Tercero, la inteligencia que nazca no solo de una regulación social, sino también de un toque espiritual profundo, de ese autoconocimiento que insisto tanto que en el budismo se desarrolla durante mucho tiempo. Pero bueno, como digo, da para otra charla. Estamos a una hora ya más o menos de todo. No sé si hay algún comentario. Hay muchos. Ah, sí. Lo lamento mucho no poderos contestar de todo. ¿Alguna otra cosa rápida así? Por ejemplo. ¿Por qué es tan difícil salir del momento en el que la comunicación con nosotros mismos nos enfrenta sin caretas con las aflicciones? Pareciera que todo es un proceso muy lento. Porque tenemos miedo. Porque nos da mucho miedo sufrir. Nos da mucho miedo que nos hagan daño. Nos han hecho daño, no hemos resuelto el daño que nos han hecho desde pequeñitos y la única solución que hemos encontrado y que nadie nos ha explicado es aislarnos, 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 aislarnos. Y claro, a veces no nos damos cuenta, pero al final el adulto está reflejando muchos procesos que hemos llevado desde muy jovencitos y como digo, que en vez de solucionarlos de alguna manera, hemos perpetuado patrones de conducta donde aislamos y buscamos seguridad. Por eso es un tema biológico, porque hay una parte biológica del cerebro humano que también va en esa dirección para preservar la especie, pero en el intento de preservar la especie y conservar la especie a través de la seguridad, lo que hace es autolimitar también los procesos de crecimiento. Y ahí habría mucho que hablar, ¿no? De cómo salir de esos procesos de aislamiento a través de sistemas o métodos que te permitan ir más allá de tu propio ego. Por eso insistimos en el budismo hablando de la meditación, por ejemplo, entre otros muchos métodos. Bien, como digo, están limitadas estas charlas, si no, ya sabéis, el éxito de muchos de estos podcasts o charlas es que duren 15 segundos. Nosotros llevamos una hora. ¿Eh? O sea, ya sé, no lo digo por tener éxito, no, lo digo porque a lo mejor lo podéis ir consultando en trocitos, pero que no sea demasiado largo. Ya haremos más charlas, seguiremos en este proceso de intentar compartir con todos vosotros desde el punto de vista budista, pero también humano, cercano, todo eso que parece que está solucionado o que nadie encuentra, digamos, ideas más clarificadoras, pero que existen esas ideas clarificadoras, lo iremos haciendo. Para terminar, como siempre, en estas charlas dedicamos el mérito. Cuando nos relacionamos con el Dharma, con las enseñanzas del Buda, se dice que siempre se origina un efecto positivo del karma. Y entonces siempre pido que en silencio dediquemos todo mérito que hayamos generado hoy o escuchando esta charla o pensando que dediquemos ese mérito y esa positividad en beneficio de todos los seres sin excepción. En silencio, cada uno como quiera, de corazón. Muchísimas gracias de nuevo por estar, por conectar, por compartir y por supuesto por analizar. Lo que aquí se expone al fin y al cabo es una exposición de un conocimiento perfectamente rebatible, aceptable o no aceptable. La libertad la tenemos todos nosotros.
adelante con ello. Gracias.